Cordial saludo, mi nombre es Tomás Martínez. Voy a compartirles en esta ocasión los que son los modelos virtuales de aprendizaje. Vamos a mirar cómo fue la evolución en Latinoamérica. Entonces, en primera instancia debemos mirar el contexto actual, el cual nos encontramos en la pospandemia, la cual demostró que los países latinoamericanos aún no están preparados para el próximo paso en la innovación educativa. Entonces, volviendo a la evolución de los modelos virtuales en Latinoamérica, nos vemos que empezamos en la prehistoria, continuamos con la colonia, la ilustración, la emancipación, la época de los liberales conservadores, hacia una educación popular y luego el positivismo. Entonces, iniciando primero con la evolución de los modelos educativos, nos encontramos con lo que fue la época prehispánica y nos encontramos en primer caso con la educación de los tupí. Esta educación se centró en tres ejes fundamentales, el cual fueron el valor de la tradición, que fue enfocado en resguardar una conducta adecuada, el valor de la acción, el cual fue aprender haciendo, de este modo que el adiestramiento de niños y adultos quedaba obligado, el adiestramiento de niños quedaba obligado para los adultos y ligado. Y por último, el del ejemplo, que fue un sentido en el que los antepasados y el contenido práctico eran tradiciones que se iban conservando. Entonces, a pesar de este carácter asistémico, la educación de los tupí lograba su objetivo, que era mantener una sociedad equilibrada, transmitir los conocimientos. Seguimos entonces con los incas. En estos incas existió un sistema, una enseñanza rígida, organizada y estratificada, que respondía a su modo de operar en su momento. Era satisfactorio un modelo para ellos. Y por un lado se encontraban las yachahuasi, o casas de enseñanza, que era un establecimiento para formar a la nobleza. Donde cuando llegaba el momento de ejercer el poder, podían hacerlo sin ningún contratiempo, ya que dominaban todos los saberes, todos los conocimientos del saber para su época. Bueno, el resto de la comunidad lo hacían prácticamente conocimientos empíricos de acuerdo a lo que sus familiares, sus padres lo hacían. Lo hacían de generación en generación y transmitiendo y socializando su vida a través de lo que sus padres eran. O sea, el aprendizaje práctico. Luego seguimos con la educación de los aztecas. La educación de los aztecas consistió de dos tipos principales en las escuelas, ¿cierto? Las telpocali, para la mayoría del pueblo, que se enseñaban elementos de religión, moral, pero sobre todo se adiestraba a los alumnos en artes de la guerra, ¿cierto? Pues dicha civilización era bastante guerrera, ¿cierto? Y en la escuela de Tezcalipoca y el Calameca fue una escuela superior que era para los hijos de los nobles y sacerdotes, en el que se transmitían doctrinas y conocimientos más elevados. Luego pasamos a la época de la colonia, donde encontramos el modelo lusitano. El modelo lusitano estuvo a cargo fundamentalmente de la Compañía de Jesús, ¿cierto? Que se convirtió en Brasil y en toda Latinoamérica en la orden educadora por excelencia. Su enseñanza elemental se confundía con su función catequista, y en los pocos colegios existentes el propósito era reclutar sus propios cuadros. El acceso estaba limitado para los colegios por el orden económico, ¿cierto? Los estudiantes se acercaban tanto por razones de prestigio como por ser el único medio que podía permitirles adelantar completamente sus estudios en la metrópoli. Bueno, después de eso seguimos con la ilustración. En la época de la ilustración, cuando se da la época de la ilustración, el tradicionalismo se empezó a socavar. El principio de autoridad fue conmovido
y se trataron de incorporar nuevas pautas, valores y actividades en las situaciones vigentes. ¿Sí? Las críticas de los métodos tradicionalistas que se venían haciendo y las rutinas administrativas, la veracidad de los funcionarios, no podían poner en duda el sistema colonial como tal. Por lo tanto, fueron reformas sugeridas y aclamadas que se centraban en una política educativa y cultural. A medida que las ideas modernas van difundiéndose, se advierte de la disfuncionalidad de la que pretendían mantener o imponer la metrópoli. Bueno, seguimos entonces en este caso con lo que fue la emancipación. En la emancipación, la educación es la primera base de las virtudes y de la felicidad pública de los pueblos. Y el gobierno no solo debe proporcionar, sino conciliar el menor gravamen de los individuos, con el socorro de las necesidades. La ignorancia, que particularmente en los indios se halla tan radicada, necesita de ser desenterrada. Los medios más prontos y activos y eficaces después de 300 años no habían salido de un estado infeliz. En este caso se dio la emancipación. Luego llegó el tiempo de los liberales y conservadores. La educación consiste en un instrumento más adecuado para transformar el viejo orden colonial, ¿cierto? Por orden con objetivos diferentes. Se logró también la emancipación mental, que fue un requisito previo, y fue el elemento más necesario para la prosperidad de un pueblo. Se mejora el estado moral de las clases populares, se destruye el monopolio del clero y se empiezan a difundir por medios, a inculcar talleres sociales para la información de museos. Y se va fomentando la enseñanza de la literatura en establecimientos, la ciencia y la moral. Seguimos después con la educación popular, donde surgió hacia la educación popular, donde los actores de esta propuesta de revolución educativa aspiraban a llevarla a cabo como sujetos fuera de la universidad. Empezaron a ser unas personas que trataban de educar a la sociedad sin necesidad de haber ido a la universidad, de tratar de ilustrarles y hacerles cambiar de pensamiento, como un efectivo aporte a la democratización de la sociedad. Por último, llegó el positivismo, donde las clases medias y sus representantes se mostraron muy receptivos a propuestas alternativas. Entonces, en la suma del ascenso de las clases medias se hizo desde el punto de vista intelectual, por lo que se adoptaron estas ideologías alternativas. Bueno, esto fue lo que fue la evolución de la educación en Latinoamérica. Ahora continuamos con los cambios en los modelos educativos, los que se han presentado. Entonces, aquí vemos que el modelo tradicional, que fue muy exitoso durante más de un siglo, la sociedad cambió y como está en constante cambio, entró en crisis. Entonces, eran necesarias unas innovaciones en la escuela. Para esto, ¿cuál fue uno de los primeros cambios que se dio? ¿Cierto? Se pasó de un sistema educativo tradicional que era totalmente rígido a un sistema flexible, donde se trataba a todos los alumnos como si fueran iguales y se pretendía que todos complementaran sus estudios con los mismos conocimientos. Expresamente buscaba homogeneizar. Esto es muy problemático en una sociedad que busca potencializar las individualidades y que se exige a cada uno qué hacer con su vida. El segundo cambio consistió en que el aprendizaje de competencias humanas no solo de saberes. La educación debía estar más balanceada en el foco de la autoridad del desarrollo de la educación de un niño y no solamente en las habilidades instrumentales básicas, que no son usualmente utilizadas como criterio para medir el éxito educativo. Entonces las escuelas tenían que sumar tiempo y recursos para incluir arte, música, actividad física como elementos equivalentes de su trabajo con los niños. Por último, un tercer cambio que encontré fue que hacia la formación continua de docentes. El docente
¿cierto? A medida que los modelos educativos eran más complejos y flexibles, se personalizaban y que demandaban de muchos más docentes y que no necesitaban esquemas burocráticos. Es decir, que se resalta el imperioso que quien esté al frente de una clase debe ser una persona extremadamente preparada y que cuente con la multiplicidad de recursos. Luego de esto, seguimos con el marco normativo en sistemas educativos virtuales. En la comparación de Colombia y Argentina, encontramos que en Colombia los requisitos y trámites para constituir una institución de nivel superior están fundamentalmente consignados en la Ley 30 de 1992, mientras que en Argentina se encuentran regidos por la resolución 1716, que es para regular la presentación y aprobación de estudios ofrecidos como modalidad no presencial. Para construir una institución de educación superior en Colombia de origen privado, se debe referirse al decreto 1478 de 1994, ¿cierto? Entonces, mientras que en Argentina, esta misma resolución, la nueva resolución 1717, que se planteó como actualización del cuerpo principal y un anexo, entonces consistía en que un cuerpo principal debía contener las condiciones y requisitos para que se prestaran carreras de carreras, en tanto que el anexo mostrar los aspectos sustanciales o componentes principales que debían contener los requisitos mínimos. Esto en Argentina. En Colombia, una institución debe adelantar el procedimiento de registro calificado que se encuentra regulado según la Ley 1188-2008 y según los programas académicos de educación superior que pretende desarrollar, y cuenta con un término de 2 años para iniciar su actividad académica. Vemos que el marco operativo en Argentina, entrando en los aspectos operativos, y estos están integrados por una propuesta que comprende al programa o carrera y para que se reclama una fundamentación teórica adecuada. Entonces, en este sentido vemos que en Argentina está mucho más regulada la prestación del servicio virtual y se tienen muchas pautas, creo que nos llevan una ventaja en Colombia. Sería bueno que Colombia aprendiera un poco sobre el Estado argentino, de cómo maneja este país latinoamericano la educación virtual. Por último, los aspectos llamativos que pueden impactar mi área de desempeño, digamos. Entonces, en esta temática se puede ver una nueva forma de ver la educación, contar la evaluación de las nuevas tecnologías que desde la educación en todos los ámbitos de nuestra ciudad está inmersa, hacen posible que se realicen esfuerzos por utilizar recursos para el aprendizaje. Entonces vemos cómo los docentes debemos estar preparados a esta nueva era digital. Y para mí, en el área de matemáticas, se presenta una oportunidad de poder profundizar en los conocimientos y poder aprovechar estos recursos, donde podemos hasta transversalizar muchos saberes. Entonces, creo que es una oportunidad para que aprendamos a enseñar, a transmitir esos conocimientos de forma más adecuada y teniendo en cuenta la época actual en la que estamos. Eso fue todo, muchísimas gracias.